Vamos a hablar sobre este tema porque queremos aquí en ATV Más tocarlo a profundidad con Benji Espinosa. Él es abogado penalista y nos va a dar los alcances de comprobarse, repetimos esto, que está en investigación, cuáles serían las sanciones que les corresponderían a los militares que han actuado de esta forma absolutamente inadmisible. Lo tenemos ya, vamos con Benji, aquí lo tenemos justamente a través de la videollamada. Doctor Espinosa, muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Juan Carlos, muy buenas tardes. Un gusto conversar contigo. De lo que has visto, de lo que hemos presentado, ¿cuáles serían las consecuencias penales de llegarse a comprobar lo que se está denunciando? Sí, conforme los hechos que se desprenden de la información que estamos viendo y se están difundiendo en los medios de comunicación, estamos frente a la comisión clara, esto es indubitable, del delito de tortura. El delito de tortura es un delito contra la humanidad, es uno de los delitos más graves. O sea, atentado contra derechos humanos, así de claro. Exacto, es un atentado contra los derechos humanos. Correcto. No es un simple abuso de autoridad, que es un delito contra la administración pública. Este es un delito contra la humanidad, un atentado contra los derechos humanos. ¿Por qué? Porque reúne los tres requisitos o los tres elementos que configuran precisamente la tortura conforme el artículo 321 del Código Penal. El primer requisito es el requisito del elemento cualificado, que quiere decir que es un delito cometido por el Estado. Un funcionario, servidor público o un particular con aquiescencia o consentimiento de él, primer requisito, en este caso claramente han sido miembros del Ejército. Y si han participado lo del serenazgo, lo han hecho en aquiescencia de los miembros del Ejército. Uno, primer requisito. Segundo, el segundo requisito es el elemento material, es decir, para que haya tortura debe verificarse actos de sufrimiento, humillación, vejación graves. Estos dolores o sufrimientos graves es el segundo requisito que se verificaría también en el caso, conforme las secuelas físicas, pero además psicológicas que deja estos maltratos. Y en tercer lugar, el requisito del elemento teleológico, que quiere decir la finalidad que busca la tortura. Entonces, la tortura, hay distintos actos de tortura. Hay la tortura que lo que busca es obtener una información o que la persona se autoinculpe, se autoincrimine, que es conocida como la tortura indagatoria o la tortura como se ha aplicado en este caso, que es la tortura punitiva. Es decir, la tortura cuando se utiliza para castigar. Como escarmiento extrajudicial, digámoslo así. Como escarmiento, en efecto, como escarmiento, como castigo. Esta es la tortura punitiva que han utilizado en este caso concretamente, y la pena oscila entre 8 a 14 años. Distinto al caso del simple abuso de autoridad, cuya pena máxima es 3 años. Fíjate la diferencia. O sea, acá habría cárcel efectiva de todas maneras, así se le dé la pena mínima. Así se dé la pena mínima, va a haber para estos malos elementos del Estado definitivamente una pena efectiva, porque repito, estamos hablando, solo hay 5 delitos contra la humanidad, uno de ellos regulados en el Perú es la tortura precisamente, y esto es lo que se ha cometido. Ahora, hay un problema aquí, que solamente a través de la investigación que se ha hecho aquí en ATV Más Noticias y el trabajo periodístico se ha logrado testimonio de 3 de los torturados. Pero el grupo de estos chicos que ha hablado con nosotros nos dice que serían por lo menos 16 muchachos los que estuvieron presentes en ese lugar y que fueron torturados. ¿Cómo hacer allí para lograr el testimonio de todos? Creo que la Fiscalía tiene que tener una labor proactiva, no solo de indagar, de realizar todos los actos de investigación y explorar todas las líneas de investigación posibles, sino también de poder reunir información respecto de las otras víctimas. Porque claro, es lógico que hayan víctimas que sientan temor de denunciar porque pueden decir, pueden haber represalias en contra de ellas. Sin embargo, la Fiscalía tiene, por ejemplo, mecanismos como las medidas de protección, reservar la identidad de las víctimas, que testifiquen y se les proteja su identidad para poder
alcanzar la verdad completa y para que no haya impunidad. Y cuando el grupo es más grande, ¿la pena es mayor? ¿Es un agravante? ¿Cómo se maneja en casos de delito de lesa humanidad? Básicamente, la recomendación sería de carácter procesal. Más no es un agravante en concreto para este delito, pero sí sirve, por ejemplo, para hablar de una suerte de acumulación de casos. Como estamos hablando, al parecer, de un mismo modus operandi, de la misma manera en que se están realizando estos actos, ¿no es cierto? En la madrugada, por la noche, las personas salen violando el toque de queda y los militares lo que hacen es punir, castigar a su manera, ejecutando actos de maltrato físico, ¿no es cierto? Haciéndoles comer tierra, insultándolos, ¿no es cierto?, mostrando sus armamentos y amenazarlos con quitarles la vida. Evidentemente son actos de tortura. Entonces, creo que serviría que se puedan reunir todos los casos para que se formen uno solo. Acumulación de casos se llama. Perfecto. En cuanto a la responsabilidad del municipio, porque lo que dicen estos chicos es que ellos fueron intervenidos por los miembros del ejército que estaban desplazándose en una camioneta del serenazgo del distrito, y que en esa misma camioneta fueron llevados a este descampado para luego efectuar todos los actos de tortura que nos han llamado. ¿Cuál es la responsabilidad del municipio en este caso, que hasta ahora no ha dicho esta boca es mía? No hay ningún tipo de pronunciamiento de parte de ellos. Sí, claramente ellos estarían cometiendo el delito de omisión de actos funcionales. Ahora, si la Fiscalía, de manera proactiva, de manera exhaustiva, diligente, pide información, insiste y no se le da, se suma a ello el delito de resistencia a la autoridad. Correcto, que alcanzaría a quienes dentro del municipio eventualmente. Alcanzaría a las gerencias o dependencias que tienen el deber de entregar información. Por ejemplo, puede ser la gerencia de comunicación, la de seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, la de recursos humanos. Si es que no se entrega el listado de personal, entonces va a depender en concreto del área a quien se pida la información. Vamos a ver, por ejemplo, Benji, si es que en la zona donde fueron intervenidos o a donde fueron llevados hay cámaras de seguridad que nos puedan dar luces o más pruebas de los hechos cometidos, ¿no? Sí, generalmente las municipalidades lo tienen, y lo tienen precisamente en un plan de lucha por la seguridad ciudadana, de vigilancia, de lucha contra la delincuencia, y en espacios públicos, en zonas públicas, tienen cámaras grabando. Entonces, eso es fundamental. Pero no solo eso, sino que este acto no puede ser un acto clandestino. O sea, no es que se ha firmado una brigada para que ajusticie o para que castigue a la gente, no. Hay un registro de quiénes son el personal que trabaja en ese turno que está. Debe haber un registro además por parte del ejército. No basta un comunicado que diga que la inspectoría va a tomar cartas en el asunto, que van a hacer las investigaciones, que vamos a colaborar. No, que el propio ejército brinde la información, que se presente información, porque por ejemplo, en los casos de tortura que llegaron a conocimiento de la Corte Suprema, hubo omisiones de información precisamente de parte del ejército, porque no brindaba toda la información que se requería. Sí, además aquí claro está que este hecho está absolutamente al margen de la ley, tanto así que después del castigo, obviamente estos jóvenes fueron soltados, abandonados en la calle y nunca se hizo el registro respectivo en la comisaría, ¿no?, de que ellos habían cometido una falta, porque todo esto obviamente parte de una falta de los muchachos de haber salido en toque de queda. De eso no hay registro oficial. Exacto, y no lo hay porque son precisamente malos agentes que debieron haber hecho cumplir la ley y lo que han hecho es violar la ley. No se puede hacer cumplir la ley violando, porque el primer llamado a hacer respetar la ley es el funcionario encargado de hacerla cumplir, que en este caso es el ejército. Claro, perfecto, en eso estamos plenamente de acuerdo. Entonces nos queda claro, esto no es un simple caso de abuso de autoridad, esto tendría que ver más bien con delitos contra la humanidad, de lesa humanidad, que son castigados severamente en nuestro país. En efecto, Juan Carlos, y que esto nos lleve a la siguiente reflexión. Es verdad que desde hace más de 100 días estamos en un estado de emergencia, que es un régimen de excepción o anormalidad constitucional, pero que la gente sepa
que los derechos no están suspendidos. Solo determinados derechos como la libertad de tránsito, residencia, la inviolabilidad del domicilio, la libertad y seguridad personales están limitados. Pero todos los demás, como por ejemplo el derecho a la integridad, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, mantienen su plena vigencia en este y en cualquier escenario. Y entonces hay que hacer respetar esos derechos, porque precisamente esa es la diferencia entre ciudadanos y súbditos. Los ciudadanos tienen derechos, los súbditos no. Perfecto. Clarísima la explicación. Muchísimas gracias, Benji, por habernos atendido esta tarde. Muchas gracias, Juan Carlos. Benji Espinosa, abogado penalista, más claro, el agua.